Manual Fortaleciendo el Matrimonio, lección 2, la forma de comunicarse con amor, parte 2. Antes de comenzar con esta parte de la lección, quisiera compartir un breve relato. Un domingo, en una clase de la escuela dominical, hablaron sobre cómo Jesús fue tentado después de su ayuno de 40 días en el desierto. Al terminar la lección, la maestra les preguntó: ¿qué aprendieron, niños? Una de las niñas respondió: he aprendido que no hay que ayunar. La maestra, sorprendida, le preguntó ¿por qué? A lo que la niña le respondió: porque si ayunas, se te aparece el diablo. En esta parte de la lección no hablaremos del ayuno, pero seguiremos hablando de las diferencias entre los hombres y las mujeres y cómo estas diferencias afectan la comunicación. En el video anterior hemos hecho uso de las escrituras. Ahora usaremos otras fuentes para conocer estas diferencias y específicamente hablaremos de dos de ellas. Primero, es probable que la diferencia más notable entre hombres y mujeres, al margen de las escrituras y además del sexo, está en nuestro cerebro. Como sabemos, los seres humanos tenemos dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. Cada uno tiene cierta dominancia a destacar en ciertas áreas. Por ejemplo, el hemisferio izquierdo del cerebro procesa mejor las funciones matemáticas y lógicas, mientras que el hemisferio derecho es más inclinado a los sentimientos y emociones. En el caso de las mujeres, las conexiones entre ambos hemisferios son mayores que en los varones. Es por ello que ellas tienen una mayor interconexión. Eso quiere decir que siempre tendrán una fuerte tendencia a incluir sus sentimientos en lo que hacen, por lo menos mayor que en los varones. En otras palabras, son más emotivas y empáticas. Los varones, más lógicos. Ello no quiere decir que los varones no podamos ser empáticos o que las mujeres no ser lógicas. Solo tratamos de decir que las mujeres tienen una inclinación mayor a incluir sus emociones que los varones. Para decirlo de otro modo, los varones tenemos más inclinación a entender las cosas en información y texto. Las mujeres más en contexto y empatía. Pongamos algunos ejemplos para entendernos mejor. Veamos un primer ejemplo. Imagínese, una mujer sale de la peluquería y le pregunta a su esposo: ¿cómo me veo? En una mente exclusivamente masculina, pensaríamos que ella quiere información. Entonces podríamos darle nuestra opinión favorable o no. Pero lo cierto es que ella no quiere información. Lo que ella quiere es empatía. Ella no necesita saber si se le ve bien o no, porque ella ya lo sabe. En realidad, lo que ella quiere es un elogio, porque las mujeres suelen ser más emotivas que los varones. En realidad, o en otras palabras, ella quiere que se le diga que está bonita. Veamos un segundo ejemplo. Imagine, una mujer le dice a su esposo en algún momento mientras discuten algún desacuerdo: no me compres nada. Si usamos nuestra mente exclusivamente masculina, nos enfocaremos solo en la información y pensaremos que ella no quiere nada. Pero muchas veces, dependiendo del contexto y la expresión no verbal, quizás ella está queriendo decir exactamente lo contrario. Quizás está queriendo expresar la necesidad de afecto. Muy bien. Ahora veamos algunos ejemplos masculinos. Primer ejemplo. Imagine, un varón trata de encender su auto en la mañana para irse a trabajar. Entonces el auto no enciende. Solo hace un ruido lento en el motor que revela que no tiene la fuerza para encender. Un anciano que está sentado en la vereda de enfrente leyendo su periódico hace una pausa en su lectura y le dice al dueño del vehículo: batería, empújalo y enciéndelo en segunda. Ahí vemos el claro ejemplo de una conversación masculina, directa y específica.
Lo que importa es la información y el texto. En ningún caso les importa las emociones, la empatía o el contexto. Veamos un segundo ejemplo. Imagine un esposo llama por teléfono y le pregunta a su esposa: ¿a qué hora debo recogerte de la iglesia para llevarte a casa? Él espera una respuesta informativa, no una emotiva. Una respuesta tan simple y directa como: recógenos a las 5 de la tarde. Esto nos sugiere que si usted es un varón y quiere tener éxito en su relación con su compañera eterna, debe de tratar de ser más empático en su conversación. No se limite a dar o recibir información. Trate de incluir sentimientos. Por ejemplo, en lugar de decir buenos días, podríamos decir buenos días, amorcito. O si queremos decir que la cena estuvo bien, no deberíamos decir tan solo bien, está bien. Quizás podríamos decir: mi amor, eres una buena cocinera, por eso te quiero tanto. Esto hará que ella se sienta mucho mejor. Y si usted está enojado y quiere expresar su disgusto, no es necesario atacarla a ella. Mejor enfóquese en el problema, evite las ofensas. Ellas son más sensibles, recuérdelo. Una ofensa podría crear resentimientos futuros. Veamos qué dicen las Escrituras. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Pero si usted es la esposa, trate de ser más directa y específica cuando su compañero eterno le pide información. Por ejemplo, si él le pregunta: ¿estás bien?, y usted no lo está, no suponga que con gestos o frases a medias se le entenderá, porque los varones entendemos más en texto, no en contexto. Usted tiene que ser específica y clara sobre lo que le molesta. Para exagerar la idea, dígale el largo, el ancho y el alto de lo que le molesta. Sea lo más informativa y específica. Esto ayudará a un mejor entendimiento entre ambos. Ahora, vayamos a la segunda diferencia. Y esta es que las mujeres tienen una mayor necesidad de comunicar y de ser escuchadas. Quizás esto se deba a una mayor cantidad de interconexiones cerebrales entre cada hemisferio, como ya hemos visto antes. Ello ocasiona que las mujeres hablen un mayor número de palabras por día que el varón. Algunas revistas mencionan que mientras las mujeres podrían hablar un promedio de 30.000 palabras por día, los varones solo usaríamos 20.000 palabras. Esto significa que su esposa necesita expresarse y escuchar un mayor número de palabras que usted. De modo que si usted llega a casa y su esposa le pregunta ¿cómo te fue?, usted debería contestar más que un simple bien. En realidad lo que su esposa quiere es que le cuente cada detalle: con quién habló, a quién vio, qué cosa vio, qué sintió, etc. Por el contrario, el cerebro de los hombres, al tener menos conexiones entre hemisferios, tiene un lenguaje más directo y concreto, como ya dijimos antes. Es tanto así que si su esposo le pregunta algo específico, trate de ser específica en su respuesta, en lugar de dar una respuesta extensa, detallada y emotiva. Su respuesta debe ser directa. Como podemos ver, la naturaleza y la ciencia confirman aquello que encontramos en las Escrituras. Somos diferentes, pero estas diferencias Dios las ha puesto en nosotros para complementarlos, no para competir. Que el Señor lo bendiga.